Dios le bendiga. Agradecemos al Señor nuevamente la oportunidad que nos permite tomar en este tiempo para trabajar los asuntos relacionados con la batalla espiritual. Siempre debemos ser agradecidos por las oportunidades que Dios nos da. Vamos a estar trabajando lo que yo llamo investigación sobre guerra personal. Es un trabajo donde se investiga todo lo que de manera personal nos ocurre a través de la guerra espiritual, pero enlazada al mismo tiempo con nuestros antepasados, familiares cercanos o no. Lo importante es conocer y entender cómo enlazamos con ellos y las cosas que se pueden dar cuando precisamente esas fuerzas generacionales que vienen a nosotros a través de nuestros ancestros empiezan a manifestarse. Y es importante que tengamos idea clara de quiénes somos en la batalla, porque los problemas y conflictos que se dan entre las personas en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera, siempre el enemigo trata de que la persona crea que es la víctima. O sea, todos son víctimas, nadie es culpable. Entonces, cuando nosotros conocemos nuestra herencia generacional, y luego estaremos viendo lo kármico, pero mientras tanto vamos a trabajar lo generacional, que es lo que nos produce rapidez en el principio para poder enfrentar las diferentes situaciones que se nos dan en el día a día, en cualquier lugar. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Bueno, vamos a investigar los tipos de enfermedades que pueden presentarse en la familia. Es muy común escuchar personas decir, en mi familia sufrimos todos de tal problema. En mi familia tenemos herencia de diabetes, tenemos herencia de cáncer, tenemos herencia de alta presión. En fin, si usted nota, en cada familia hay enfermedades que se repiten como un patrón en la mayoría de sus miembros. Eso nos obliga a nosotros a investigar. Y te diría, bueno, pero yo voy al médico y me chequeo. Sí, eso lo hacemos todos. Cuando digo todo, me refiero a personas que de tiempo en tiempo quieren saber cuál es su condición de salud. Aunque no estén enfermos, van al médico, se hacen un chequeo para ver cómo anda todo. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando ahora mismo de problemas que tenemos y que ya anteriormente se han manifestado en otros, inclusive muchos han muerto de eso. Actualmente la ciencia puede demostrar que sí hay factores genéticos que se heredan. Por ejemplo, usted va al médico y quizá va con un dolor en una pierna o en un brazo. Usted no sabe lo que tiene y el médico le dice, después de todos sus datos, ¿verdad? En su familia hay diabéticos. ¿Sí o no? Usted responde. En su familia hay hipertensos. Usted responde. ¿Hay alguna persona que ha muerto de cáncer? Y así sucesivamente. Entonces usted podría pensar, bueno, yo vine por un problema en una pierna y no sé por qué
el doctor me está preguntando por qué yo en mi familia, o si en mi familia hay ciertas enfermedades. Lo ideal sería que, ¿verdad? Como que me trabajara la pierna y los brazos, lo que sea. Pero ese factor que ya la ciencia lo ha determinado, lo tiene comprobado. Y de hecho es un poco más allá, porque los problemas genéticos también pueden ser trabajados por la epigenética, que es lo que nosotros podemos hacer para contrarrestar las herencias. Pero cuando esos factores son de orden biológico y al mismo tiempo sobrenatural, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque la medicina como ciencia puede controlar los factores biológicos en caso de que sea necesario hacerlo. Pero el elemento sobrenatural no es controlable por la ciencia médica. Ni tampoco fuera de Jesucristo se puede trabajar, porque no hay manera. Entonces, ¿por qué en este primer día de trabajo en la escuela de guerra les estamos recomendando un proceso de investigación? Quizás usted no conoce a su mamá, no conoce a su papá, no tiene familia porque se creó un orfanato. El asunto es que para muchos va a ser fácil, pero para algunos podría ser más difícil. Gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y que puede colaborar con nosotros en los procesos de investigación a través de sueños, a través de traernos recuerdos, a través del don profético, porque el Señor puede revelar cosas que estamos nosotros buscando, pero que por no tener conexión familiar, por la razón que sea, de crianza en un orfanato o en la calle o como sea, y que un día el Señor nos rescató y nos trajo para vivir una vida diferente, en esa situación, pues el Espíritu Santo puede ser nuestro ayudador. Ahora, si usted sabe quién es su mamá, quién es su papá, sus tíos, sus abuelos, y puede investigar, hágalo porque hay un problema. En la batalla espiritual, el que se empieza a formar como guerrero espiritual debe conocer sus puntos débiles. Los puntos débiles son aquellos que en un momento determinado pueden desatar una hecatombe en tu vida, un desastre. Y si tú sabes que puede desatar un desastre, ya sea a nivel de tus órganos internos o quizás a nivel emocional o a nivel psiquiátrico, en fin, es importante conocerlo. Todo lo que puedan ustedes investigar acerca de enfermedades en su familia, ¿qué clase de enfermedad? ¿Cuántas enfermedades? Yo recuerdo una persona que le mandé a hacer ese estudio y esa persona vino con una depresión que no hallaba cómo estar, porque ella descubrió que en su familia habían procesos diabéticos de personas que ella ni siquiera llegó a conocer, pero estaban ahí. Cardíacos, pulmonares, renales, mentales. Y cuando ella descubrió todo eso, dijo, pero ¿y de dónde yo vengo?
porque eran demasiados los factores de riesgo para enfermedad que ella como que entendía que no había forma de controlar eso. Entonces, nada, comenzó por ahí, como comienzan todos, y ella inclusive tuvo que viajar al interior del país para buscar información. Y aparte de eso, ahí estaba el campo de lo sobrenatural también operando en términos de las herencias, de santería y cosas por el estilo. Y fue para esa persona muy negativa la información que recibió. Y nada, sencillamente comenzamos a trabajar. Porque imagínense lo que enfrentar al enemigo con ese paquete de problemas por donde él te tiene atado. Porque una enfermedad generacional, algo que heredas, es una especie de cárcel, donde en esa zona el enemigo te tiene preso. Entonces, es una zona que debes de cuidar con la alimentación adecuada, que debes cuidar con los chequeos médicos y que debes renunciar a esas enfermedades todos los días de tu vida. Yo diría, bueno, pero ¿qué función podría tener la renuncia? Me gusta poner los ejemplos de los trabajos. Imagínate que tú estés trabajando en un lugar y de pronto tienes la oportunidad de irte a otro trabajo mejor que ese, que te puede ayudar a tener un mejor estilo de vida, que te puede ayudar a salir de deudas. Entonces tú lo piensas. Tú no quieres, por ejemplo, que las personas que te han dado trabajo por ese tiempo se sientan mal contigo, pero tú necesitas un aumento salarial. Y ellos no te lo pueden dar. Entonces, realmente tú haces una carta de renuncia. En cualquier lugar donde tú estés trabajando, si tú faltas hoy, quizás una llamada telefónica o no te llamen, tú faltas hoy al trabajo, no te llamaron, pero al otro día, si tú vuelves y faltas, te pueden llamar y preguntarte el por qué no estás en el trabajo. Y ellos tienen derecho, porque tú estás bajo un contrato. Todo lo que se hace bajo contrato tiene peso legal y puede ser llevado a la corte por incumplimiento del contrato. Y eso realmente funciona así a nivel legal. Tiene que buscar un abogado, tiene que demostrar un sinnúmero de cosas para que no entre en una demanda o lo que sea. Ahora bien, eso es si tú estás trabajando en un lugar, te ausentas sin dar ninguna razón del por qué. Ellos tienen derecho a llamarte, ellos tienen derecho a preguntarte y en ocasiones también podrían tener derecho a demandarte porque tú estás bajo un contrato. Pero si tú haces una carta de renuncia a trabajar en ese lugar, cuando tú llevas la carta de renuncia y la persona encargada la lee y se da cuenta de que ya tú no estás vinculado a esa empresa, sencillamente entraría en el protocolo
convencional, de si hay que darte algo o tú tienes que completar algo o entregar algo, pero al otro día tú no tienes por qué llamar, ni ellos tienen por qué llamarte, sencillamente porque tú llevaste una carta de renuncia donde todo acuerdo con esa empresa, esa carta lo anula legalmente. Y ellos ya no pueden llamarte, mire, irresponsable, venga a su trabajo, vamos a tener un problema legal, porque ellos no pueden hacer nada. Entonces, cuando nosotros hablamos de las enfermedades que heredamos, nos comportamos de esa manera. Comenzar a renunciar a esos procesos enfermizos que de nuestros antepasados han venido hasta nosotros. Nos garantiza que las entidades que provocan esas enfermedades entiendan que ellas no nos gobiernan ya, no nos controlan ya, porque nosotros le pertenecemos a otro reino. Mientras estamos en el mundo y aún dentro del mundo de la fe, si por ignorancia no sabemos eso, ellos pueden seguir trabajando. Porque ¿qué dice la Biblia? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Si tú no tienes conocimiento de que una entidad no tiene por qué asediarte la vida, ella te la va a asediar. Como que no está pasando nada. Pero cuando tú tienes el conocimiento, pones esa situación bajo el poder de la sangre de Jesucristo, en las llagas de Jesucristo, y empiezas a renunciar todos los días. No es una vez a la semana, ni 2 veces al mes, no, todos los días. Entonces, el proceso empieza a ralentizarse, se hace más lento y puede llegar un momento en que esa entidad quede completamente inutilizada cuando tú decides no darle paso al derecho legal y también concentrarte en vivir una vida correcta en términos de buena alimentación, en términos de cuidado y todo eso, porque en realidad todo cuenta. En el plano sobrenatural y natural, todo cuenta. Todo se toma en cuenta. Así es que podemos ir manejando las enfermedades de esa manera, las herencias de enfermedad. En otro orden, buscar también en tu herencia pasada, en tus ancestros, hasta la 4ª generación. Yo pongo hasta la 4ª generación porque ya después de la 4ª, la mayoría de la gente no tiene como el control. No siempre tú conoces a tus abuelos, a tus bisabuelos y a tus tatarabuelos. Puede conocer abuelos y bisabuelos, pero rara vez un tatarabuelo. Y un chorno menos, que es el que le sigue al tatarabuelo. Entonces, tú conoces a tus padres, a tus abuelos, a tus bisabuelos, pero ya los tatarabuelos son un poco más difíciles. Entonces, lo que vas a hacer es incluir los espacios, ¿no? A la herencias de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos. Y entonces te vas esas generaciones atrás, padre, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. 4 generaciones atrás.
porque esa podría tener alguna que otra incidencia para ser más fácil el trabajo de la renuncia. ¿A qué vas a renunciar? Mira, hasta la cuarta generación, todo lo relacionado con cualquier conducta que represente pecado. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de vicios, estamos hablando de adulterio, de fornicación, estamos hablando de robos. Hay muchas cosas que se dan en nuestra familia y hay otras que es como que si no existieran, pero están ahí. Entonces, que tú tienes un hermano que han descubierto que le gusta robar, tienes que anotar eso. Que tú tienes un hermano que se maneja en los vicios, en las pandillas, hay que observar eso. Que tú provienes de un divorcio o que en tu familia todos se divorcian o que en tu familia nadie se casa, sino que todos viven de manera, como llaman por ahí, unión libre. Todo eso hay que tomarlo en cuenta en la batalla espiritual, porque el enemigo es muy sutil y el enemigo siempre está buscando portales abiertos. Las puertas abiertas son los pasadizos por donde antes de tu nacer entraron las fuerzas y por donde también pueden entrar a través de otra persona. ¿Por qué digo esto? Porque a veces somos transferidos. Por ejemplo, los pecados sexuales. Los pecados sexuales tienen un problema serio. La gente porque no lo sabe en su mayoría y otros no le dan importancia. Pero cuando hablamos de adicción a la pornografía, dirán, no, pero eso es un pecado sexual. ¿Cómo que no es sexual? Claro que sí. Claro que sí. Porque tú no necesitas cometer el acto para estar pecando. Cuando Jesús le hablaron del adulterio, él se fue más allá. Él dijo, y yo digo que cualquiera que mirando a una mujer la desee en su corazón, ya adulteró con él. Porque el mundo espiritual es energía. Y resulta que esas energías pueden entrar a nosotros por la visión, por el oído, por el tacto. Hay espíritus que cuando desean transferir lo hacen. En cuanto al sexo, es interesante que sepan lo siguiente. Con cada persona que tú has tenido sexo, desde tu niñez, adolescencia, juventud, lo que sea, esa persona te ha hecho transferencia de espíritus de degradación sexual. Hay puntos donde ustedes no se imaginan lo que significa tener contacto sexual con ciertas personas. Porque hay personas que son una especie de portales por donde todo lo que el enemigo quiere que entre en la vida de otra puede pasar. ¿Por qué la Biblia prohíbe la relación sexual con más de una persona? Es decir, que cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Es porque hay muchos procesos de
Ahora mismo yo no se lo puedo explicar porque en la relación sexual la gente entiende que es simplemente tuvimos relación y ya se acabó. Y hay una expresión en dominicana muy común que dice, no, eso con agua y jabón se resuelve. No, mis hermanos, eso no es así. En la medida que vayamos avanzando en estos temas, ustedes se van a dar cuenta de cuán equivocada está la gente, está el mundo, y cuán equivocado están ciertas iglesias que a esto tampoco le dan importancia. Y muchas veces hay personas que no saben que cierto tipo de relaciones sexuales te producen enfermedades que no son las enfermedades por contagio, ¿eh? Como por ejemplo la gonorrea, la sífilis, el papiloma humano. No, hay tipos de relaciones a un nivel tal que pueden desarrollarte cáncer. No que el cáncer no se pega, yo no hablo de eso, yo no hablo de la biología del cáncer, yo hablo de la esencia sobrenatural de ciertos cánceres. Entonces, vuelvo y le repito, en la guerra espiritual, el conocimiento es fundamental. Es lo que te permite saber decir que sí o que no a una situación y olvidarte de la opinión de los demás. Hay cosas que a mí personalmente no me importan sobre lo que la gente piensa. Una vez tú tienes el conocimiento de la verdad y eres libre de esos engaños, de esas tramas del enemigo, no te importa lo que la gente diga. No, es que tú sabes lo que hay ahí. Tú sabes lo que eso encierra. Nosotros hablamos un poco más de esto en el nivel 3 cuando damos el matrimonio y la guerra espiritual. Y los familiares y amigos en la guerra espiritual. Pero mientras tanto vayan haciendo esas investigaciones que tienen que ver con esos vicios que causan pecado, pecados sexuales y pecados que dañan la salud, como es el alcohol y como son las drogas. En el caso de los vicios, quiero decirle lo siguiente. Todo vicio a nivel psicológico es una compulsión. Así se trata en psicología. Un vicio es una compulsión en psicología. Ok. Resulta que mucha gente está en la iglesia, como he visto en muchísimos casos. Gente está en la iglesia, la persona no toma alcohol, quizás nunca se ha emborrachado, y está en la iglesia, pero no sabe que tiene un espíritu de compulsión hacia algo que lo hace actuar de manera incorrecta para su vida. Entonces, se da el caso de alguien que pedía oración por sus familiares. Bueno, esa persona, como todo el que pide oración, estaba en lo correcto, pero tenía un hermano que llevaba la misma línea de conducta alcohólica de su papá. Al papá de ella lo encontraron en un contén en la calle que había expulsado el hígado en pedazos porque su hígado ya estaba completamente destruido. Y que resulta que ella veía a su hermano que llevaba la misma línea de su papá. Y ella pedía oración.
Y en esos comentarios, ella, hablando de su situación, de su familia, dio gracias a Dios porque ella, por estar en el Evangelio, no tenía ese vicio, no tenía esa compulsión. Entonces, ¿qué resulta? Que en ese mismo momento el Espíritu Santo trae una revelación. Pregúntale a ella cómo es cuando ella va a las tiendas y a los supermercados. Cómo ella distribuye el dinero en sus compras. Entonces empezó el interrogatorio. Mira, cuando tú vas al supermercado, ¿qué tú compras? No, yo compro todas las cosas que me gustan, pero yo compro hasta lo que no me gusta. Y después cuando llego a la casa digo, pero yo compré esto. ¿Para qué lo compré? Si eso a mí no me gusta, ¿por qué lo compré? Y así mismo me pasa con la ropa, que compro cosas que después yo digo, ay, no, porque yo no quiero esto, ¿por qué lo compré? Entonces ahí vino la respuesta. Esa compulsión te dice que tú tienes el mismo vicio de tu hermano y de tu papá, solo que a ti no se te manifiesta por el alcohol, porque tú eres cristiana, no se te manifiesta por las drogas, porque tú eres cristiana, pero se te manifiesta con la comida y se te manifiesta con las compras compulsivas. Entonces, a veces estamos en la iglesia y comemos y comemos y comemos y comemos y no paramos de comer, a menos que no sea la persona bulímica que come y luego vomita para seguir comiendo. Si la persona tiene esa condición de bulimia, que es una enfermedad psicológica básicamente, la gente no discierne, no entiende que no debe comer de manera compulsiva. Y hay quienes comen y comen y comen y comen y sienten que se llenaron, pero quieren seguir comiendo y algunos hasta siguen comiendo y guardan para más tarde, ya hora y media, vuelven y comen. No lo ven así, pero en el plano sobrenatural, así es como funciona. Las compulsiones tienen ese problema, que de alguna forma te llevan a un estado donde tú quieres controlarte, pero no puedes. Eso pasa también con los juegos de azar, los casinos. Miren, eso es terrible. La gente que es adicta a los casinos, esa gente pierde la vida, literalmente la vida. Las finanzas se le van a pique, no importa cuántos millones. Aquí en República Dominicana yo supe de un caso de una familia que tenía un muchacho de entre todos los hijos que tenía el problema de los juegos en los casinos. Y esa familia se vio en serios apuros multimillonaria. Se vio en serios apuros por ese, uno de los más pequeños, porque a él había que darle 250,000 pesos semanales solo para ir al casino. 250,000 pesos semanales. Entonces estamos hablando de que este muchacho tenía una condición muy difícil, muy fuerte para la familia, para él mismo, porque eso era parte de lo que se consumía ahí, lo que gastaba por otro lado. Entonces, ¿qué resulta? Que a veces la gente no sabe que la condición es sobrenatural. Y entonces busca la salida en metodología convencionales. El médico, el psicólogo, el psiquiatra, pero en el fondo el problema permanece. Pueden mejorar por un buen tiempo,
pueden hasta cierto punto entender que ya han sido libres de la condición, pero finalmente no. Siempre la tendencia es a que se repita la conducta y esto es muy delicado. Lo tercero que nosotros vamos a investigar, o que ustedes van a investigar, porque la mía yo la hice hace muchos años, es las situaciones económicas. Me van a excusar porque estoy pasando por un proceso alérgico. Las personas, económicamente hablando, no siempre son estables a nivel de la familia. Miren, hay familias donde todos tienen dinero y de pronto todos pierden el dinero. Hay familias donde uno tiene mucho dinero, los demás no tienen prácticamente nada con relación a lo que esa persona tiene. Y resulta que en el tiempo, aún esa que tiene dinero empieza a irle mal y fracasa financieramente. Hay otros que hacen dinero, pierden todo el dinero, vuelve y hacen dinero, vuelve y pierden todo el dinero. Recuerdo la historia de un actor de Hollywood, que quizá algunos de ustedes, porque tengan un poquito más de edad, lo llegaron a conocer a través de una película que se llamaba Kojak. Kojak era protagonizada por un actor llamado Telly Savalas. Telly Savalas, su papá, fue 5 veces millonario, perdón, 4 veces millonario y terminó en la pobreza, en la miseria. Lo mismo que pasó con Mike Tyson. Mike Tyson, ustedes saben lo que llegó a lograr, pero yo vi una entrevista que me enviaron porque como tenemos un departamento de investigación, tenemos personas que nos investigan muchas cosas y yo recibo mucha información sobre cosas que pasan, pero que tienen que ver con la batalla espiritual. Él se hizo millonario, lo perdió todo, luego estuvo como stripper por un tiempo, en fin, que usted no oye decir de los millones de Mike Tyson. Y en una entrevista que a él le hicieron, esto tenía mucho que ver con la historia de su vida. Él decía que él siempre fue peleador en las calles de Nueva York, y donde quiera peleaba, y eso eran unos líos terribles, y a quien él le daba lo mataba prácticamente, le daba tan duro que casi lo mataba. Cuando alguien descubrió esa fortaleza que él tenía, bueno, entendían que era un buen prospecto para el boxeo, y ustedes conocen el cuerpo de Mike Tyson, todos nosotros lo hemos visto, y sus peleas todavía están grabadas. Pero en esa entrevista que le hicieron, él decía que una de las cosas que más le mortificaban, que más le molestaban en su vida, era que él sabía que esos golpes que él daba, no los daba él. Y él confesó que él llegó a ver algo que venía hacia él cuando en un momento determinado él tenía que pelear. Y que cuando él estaba peleando, él sabía que no era él,
que estaba peleando. O sea que se dan tantas cosas. Fíjense la mezcla que hay aquí en Tyson. Ustedes quieren mucho en esa entrevista. Yo no me acuerdo cómo se llama, pero de una de esas entrevistas que le hicieron después que ya dejó de ser boxeador. Pero fíjense que se conjugaba en él. Se conjugaba todo ese maltrato de la calle, toda esa herencia de vivir en la calle, de haber sido abandonado, de todo eso. Ahí no se sabe cuántas cosas entraron, más la herencia de quienes eran sus antepasados. Y encima de eso, el entender que cuando estaba peleando, no era él. Así que ahí se conjugaba una entidad, pero al mismo tiempo una herencia donde no tuvo nada, siempre vivió en la calle. Era un indigente en su adolescencia. Y en la actualidad no es el Tyson que se hizo grande en alguna época de su vida. Son las marcas y cosas que pasan que el desconocimiento de la realidad del mundo espiritual hace que la gente lo vea como, mira, una casualidad, mira eso, era rico, era pobre, ahora es rico y volvió a ser pobre. Todo eso está ligado a lo sobrenatural, de acuerdo con las herencias. Por eso es bueno, ¿cuál es el tío rico? ¿Cuál es el abuelo rico? ¿Cuál es el papá rico? ¿Cuál es el pobre? Ver todas las posibilidades en la familia. No tienen ni siquiera que dar explicaciones ni hablar. Simplemente investiguen, tomen una mascota, una libreta, algo que les sirva a ustedes para tener ahí escrita todas las informaciones que ustedes necesitan tener. Porque eso le va a ayudar mucho a ver el comportamiento alrededor de ustedes, a ver el comportamiento alrededor de su familia, cómo cada uno se comporta de acuerdo con lo que ya ustedes están manejando y saben que se está manifestando. Hay quiebra, hay familias que todos los negocios se le quiebran. Hay familias que no salen de la miseria. Nosotros estuvimos en una cruzada de liberación que nos invitaron precisamente fue ya saliendo en invierno en Denver, Colorado. Ese pastor nos invitó a una cruzada, estuvimos una semana en Denver y estuvimos entrenando sobre la batalla espiritual, pero el fin de semana, el viernes en la noche, porque la cerrábamos el sábado en la mañana, el viernes en la noche hicimos el proceso de liberación. Bueno, el Señor se estaba glorificando como siempre lo hace en los procesos de liberación que hacemos a nivel grupal en las iglesias y en estadio. ¿Y qué pasó? Que este señor estaba sentado como a la mitad de los bancos y de pronto es un señor alto ya de 57 años. Y de eso supe después, ¿no? La edad la supe después. Pero él se paró y venía para encima de mí como una fiera, un hombre altísimo, mexicano. Imagínense ustedes que mexicanos que son altos, esos mexicanos altos, fuertes, y venía maldiciéndome y venía como a golpearme. Entonces, en ese momento yo le di orden a la entidad y le dije, tírate al piso ahora, al piso en el nombre de Jesús. Y siguió avanzando, pero finalmente se desplomó. Entonces ahí el equipo de liberación empezó a administrarlo y todo aquello. La esposa estaba inconsolable, asustada porque ya estaba al lado. Los hijos ya adultos también, casados algunos. Y eso fue terrible, terrible.
fue el hecho más sobresaliente de ese proceso de liberación, porque al pararse del asiento para golpearme y maldiciéndome y todo aquello, yo anulando todo lo que él decía y dándole orden de que se tirara al piso, que no podía acercarse más. Resulta que vino el proceso, los miembros del equipo trabajaron con él, miembros de la iglesia también ayudaron porque eran muy fuertes y ese sentido era terrible. Entonces la esposa estaba desconsolada, los hijos también, las muchachas estaban llorando, no entendían lo que pasaba porque este señor era un señor muy como ecuánime, un señor en su naturaleza, ¿no? Era ingeniero y había salido de México para trabajar en Estados Unidos, ahí en Denver, y que las cosas le fueran mejor. Pues resulta que ya después de que terminó todo el proceso y ya estábamos conversando, y el pastor me preocupado, y todo el mundo como preocupado, porque fue terrible lo que pasó ahí en ese servicio. El espíritu, mientras estaba manifestando, dijo cosas que la esposa dijo que era así, tal como la entidad lo había dicho. Él, en México, no conseguía trabajo, siendo un buen ingeniero, yéndole muy bien en la carrera y todo, pero conseguía como trabajitos y bueno, como profesional se desencantó, se desilusionó, consiguió un trabajo, al poco tiempo ya paraban la obra, era como un retraso, él avanzaba un poco y se retrasaba. Entonces llega a Estados Unidos buscando, ustedes saben que en Estados Unidos, porque viven allá, realmente hay personas que trabajando en construcciones, reparación de vivienda y eso le va muy bien, pero no era el caso de él. Y entonces, un detalle que tomamos en cuenta fue que la entidad dijo, él nunca tendrá dinero, él no será nadie, y de eso me encargo yo. Y él vino aquí desde México para buscar una mejor vida, pero de eso me encargo yo, de que no la tenga, de que nunca haga el dinero que él cree que puede hacer. No se lo voy a permitir. Y eso fue terrible. Todo lo que esa entidad habló y hacía con él, con la vida de él, y la esposa desesperada, porque esa entidad soltó cosas que ni ella lo sabía, ni él tampoco, porque era que el mundo espiritual de él estaba en ese nivel de acá arriba. Entonces, nosotros, bueno, le aconsejamos, oramos por ellos, se ungió la persona. El asunto es que a ese caso le dimos seguimiento por un tiempito y ellos mismos en agradecimiento mandaban como eh, palabras de acción de gracia y eso. Y en la semana siguiente a ese proceso de liberación, él consiguió un buen trabajo, muy buen trabajo, que en su vida nada que ver. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros no entendemos las cosas que nos están pasando. No tenemos idea de lo que nos está pasando. Y en la familia, donde la situación económica es un poco difícil de manejar, hay que estar encima. Hay que estar encima porque el enemigo puede robarte a través de cualquier medio. Te roba por la salud. Hay espíritus de enfermedad en la persona que son para que tú no tengas dinero y todo lo que necesites se te vaya en medicamento,
en estudios y cosas por el estilo. Entonces es importante para entender la batalla espiritual que está alrededor nuestra. Miren que yo no le estoy hablando a ustedes ni de lucha contra principados, yo no le estoy hablando a ustedes de batalla territorial, yo le estoy hablando de guerra personal, de lo que tiene que ver con sus personas, sus finanzas, con su salud, que debe interesarle y deben trabajarla para precisamente poder dar gracias a Dios porque en usted se cumple la libertad que dice la Biblia, que Jesucristo vino para darnos vida abundante, que Jesucristo vino para perdonar nuestros pecados, para sanar nuestro cuerpo y vino también para liberarnos de toda opresión demoníaca. Por eso es tan importante entender la batalla espiritual desde todos y cada uno de los puntos de vista en lo que esa batalla se manifiesta. ¿Por qué? Porque sencillamente la gente no entiende que en el mundo natural en el que vivimos se libra una guerra espiritual 24/7. Cuando usted está durmiendo, hay batalla. Cuando usted está descansando, hay batalla. Y cuando usted está activo, hay batalla. Porque ellos, lamentablemente, no se cansan, ni tienen necesidad de sueño, de dormir. Entonces, nuestra guerra es 24/7. Por eso tenemos un ángel de Jehová que acampa alrededor y un espíritu que nos guía a toda verdad. Eso no está ahí porque, ay, que Dios dijo que está el Espíritu que nos guía y que está con nosotros y que el ángel de Jehová campa. Oh, pero venga, que para qué yo necesito un hechimán. Pues yo necesito un ángel que esté alrededor de mí, ¿haciendo qué? Defendiéndome de qué. Piénselo. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿De qué? ¿De qué lo defiende el ángel? Porque si no hubiera peligro, porque necesitamos a alguien que esté ahí vigilándonos, por si acaso. Piénselo en eso. Mucha gente lee ese versículo y ni se acuerda de qué es lo que está diciendo el versículo. Es que hay acechanza del enemigo, es que hay un enemigo que no duerme y que opera en el área de la salud, en el área mental, emocional, en el área física, en el área de relaciones, y los problemas de divorcios. Hay divorcios que, miren, son terribles. 3, 4 y 5 divorcios. Una persona puede divorciar una vez, pero si se divorcia 5 veces, imagínese usted, ya ahí hay un problema. Entonces, todo esto cuenta. Todo esto tiene importancia. Yo espero que ustedes compren su libreta y empiecen a hacer su investigación a nivel de sus familias, y los que no tienen familia, que no conocieron o se criaron con otra persona, también investiguen la familia donde se criaron o el orfanato donde sea que se criaron, porque de ahí también fueron transferidos. De manera que hagan su investigación cuando la tengan terminada. No, no la van a terminar por ahora, pero tienen que ir a trabajando. Porque, yo digo no van a terminar por ahora porque es tedioso. Son muchas cosas que ustedes van a ir descubriendo y van a decir, pero espérate, pero esto no se acaba. Y en verdad, por mucho tiempo no se acaba. Entonces, todo esto, háganlo, y en el trayecto de que ustedes van haciendo todo esto, seguimos con las clases de guerra espiritual. Así que le agradecemos a Dios el hecho de que todos estén atentos en esto y que estén interesados. Y vamos a darle gracias al Señor por este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos el hecho de trabajar estos temas que son tan importantes para nuestra vida espiritual y que nos permiten
de alguna manera ver la manifestación de tu poder a nuestro favor, librándonos de nuestros enemigos. Queremos orar porque si alguien está tomando la clase en algún trayecto, atamos los espíritus de accidente, muerte y destrucción y deshacemos toda obra del enemigo y establecemos tu paz sobre nuestras vidas. Danos un sueño tranquilo y reparador en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y nos vamos a ver en la próxima.